¿Cómo están? Buenos días. Antes que nada, honrado por la invitación de estar por acá. El tema que escogí para el día de hoy es algo que se me hace muy importante que todo médico domine y conozca, porque tal vez muchos simplemente no saben muy bien qué es la especialidad de angiología, y es que la realidad es que somos muy pocos angiólogos en el país. Es una rama de la cirugía donde nosotros nos encargamos de hacer todo lo que es la cirugía de los vasos sanguíneos, arterias, venas, vasos linfáticos. Y como es una materia que aproximadamente en el país nos graduamos 35 angiólogos por año, pues no siempre se conoce y hay muchas enfermedades que son muy frecuentes, pero que realmente como no nos la dan o no nos la imparten en la Facultad de Medicina, no siempre conocemos lo que es la angiología. Y dentro de esta especialidad tan amplia, lo que vengo a platicar es aprender a diferenciar las dos entidades más frecuentes, que es la enfermedad de las arterias contra la enfermedad de las venas. Y aunque suene muy sencillo y muy básico, créanme que me he topado con colegas médicos ya graduados que todavía no saben muy bien la diferencia entre una arteria y una vena. Entonces, aunque realmente esto pudiera parecer sencillo, recordar algunos principios básicos. La arteria, pues es la que nace del corazón y nos lleva la sangre oxigenada y con nutrientes. Y las venas son las que nacen en los capilares y regresan hacia el corazón para drenar todas estas sustancias. Y llegar al final a los pulmones para oxigenar nuevamente la sangre. Ahí estamos. Como hablar de enfermedad de arterias y venas es muy amplio, pues hoy nos vamos a enfocar más a lo que son las úlceras. Y como les decía, vamos a entender primero que no es lo mismo el sistema arterial y el sistema venoso. Entonces recordar, las arterias tienen músculos, entonces como tienen músculo, laten. La vena tiene muy poco músculo, entonces la vena no late. Cuando algún día les toque ver un sangrado o una hemorragia, si esta hemorragia pulsa o late, es arteria. Si no pulsa, si no late, es vena. Y normalmente cuando las arterias se enferman, se van a enfermar por oclusiones u obstrucciones, que puede ser por placa de colesterol, puede ser por calcinosis o engrosamiento o endurecimiento de la pared de la arteria, o la famosa presencia de los embolismos, que pueden ser por muchas causas. En cambio, las venas, como se encargan de todo lo contrario, que es drenar la sangre, pues realmente su patología no va a ir tanto a la placa de colesterol o al ateroma. Entonces, entender muy bien que son cosas distintas. El ateroma, la placa de colesterol, va a la arteria y a la vena normalmente se afecta por coágulos, por trombos, y principalmente lo que se enferman son sus válvulas. ¿Quién se enferma de qué? Entonces vemos el dibujo de nuestro pacientito con riesgo de enfermedad arterial y creo que es un paciente que todos hemos visto en algún momento de nuestra vida. Son pacientes habitualmente hombres, arriba de 60, 70 años, con sobrepeso, fumadores, con hipertensión, con diabetes mellitus. Es decir, la enfermedad arterial es una enfermedad que está asociada a otras enfermedades, a otras comorbilidades. Y la enfermedad venosa es una enfermedad que normalmente, les digo yo, que afecta a las personas trabajadoras. Las varices normalmente se presentan en personas que están mucho tiempo paradas o mucho tiempo sentadas y que están trabajando mucho tiempo. Claro está que la herencia, el aumento en el peso, también son factores importantes, pero entender bien esta parte donde de entrada cuando yo veo un paciente y conozco su historia clínica, ya desde un inicio yo puedo entender quién está en riesgo de tener una enfermedad en la arteria y quién está en riesgo de tener una enfermedad en la vena. Y es por eso que la semiología y la historia clínica es bien importante, porque yo ya puedo ir descartando muchísimos diagnósticos simplemente con mi interrogatorio. ¿Y cómo se presentan? Entonces, si la sangre llega por las arterias con oxígeno, pues muy fácil. ¿Qué pasa si la sangre no me llega? Pues las piernas se ponen frías, se ponen pálidas, no se sienten los pulsos, pueden empezar a presentar necrosis o gangrena y en algunas personas lo que le llamamos claudicación intermitente. ¿Qué es esta claudicación intermitente? Este es un signo patognomónico
Y realmente en la medicina pocas veces hay signos patognomónicos, es decir, es muy raro que cuando se presente un síntoma sea esa enfermedad y ninguna otra. Y este es la claudicación intermitente, que es que cuando nosotros caminamos hay una baja de oxigenación al músculo y duele. Entonces descansamos, ya el músculo deja de pedir este oxígeno y se quita el dolor. Entonces, muy importante entender esta parte. Siempre pasa en las pantorrillas, a veces puede pasar en los glúteos. Entonces, no menospreciar a ese paciente que nos dice que cuando camina le duelen las piernas y que tenga esos factores de riesgo que hablábamos, siempre ir a palpar sus pulsos y ver si realmente está teniendo buena perfusión o no. En comparación a las venas, donde el problema no es que no llega la sangre llega muy bien. La cosa es que no se regresa y como no se regresa se queda estancada en las piernas. Entonces, la sangre ¿cómo es? Es roja, es caliente. ¿Y la pierna cómo se va a poner? Pues caliente, roja, hinchada, pesada, cansada. Y es muy fácil de aprender a diferenciarlas. Simplemente, ¿qué espero cuando no me llega la sangre y qué espero cuando la sangre se queda estancada? Y espero que el día de hoy ya nunca se les olvide. Y entonces, ya metiéndonos a lo que es el tema de las úlceras, vamos a hablar un poco de la anatomía, porque siempre es importante. Y en este dibujo lo que pueden ver es dos sistemas. Pueden ver en un azul más clarito lo que son las venas que les decimos las venas profundas. Las venas profundas son las que están entre los músculos y drenan el 90% de la sangre de las piernas hacia el corazón. Y las venas que vemos un poco más azul, más brillante, son las venas superficiales. Entonces lo normal es que la sangre venga por la piel y por la grasa a través de las venas superficiales, drene hacia las venas profundas del músculo y de ahí suba hacia el corazón. Pero, aunque en el dibujo tal vez no se vea tan claro, tienen unas válvulas estas venas en los sitios de unión. Porque si se fijan, en la ingle se juntan, atrás de la rodilla se juntan y tienen muchas otras uniones a través de venas que les decimos perforantes. Entonces estas válvulas lo que van a hacer es que van a permitir el flujo que decimos unidireccional, donde van a permitir que la sangre suba, pero que no vuelva a bajar. Estoy buscando aquí la imagen para que vean la válvula. A ver, ¿me le están picando por allá? Ah, entonces si quieres, adelántate unas dos. ¿Otra? Esa mera. Entonces, como pueden ver, vemos que nuestras venas tienen unas válvulas. Imagínense que estas válvulas son unas compuertas que permiten que la sangre suba cuando el músculo se aprieta y se cierra para que la sangre no vuelva a bajar. Y de esta forma es que la sangre le gana a la gravedad, porque si la sangre tiene que ir de abajo hacia arriba, pues el cuerpo debe tener un mecanismo para vencer esta gravedad. ¿Y cómo lo vence? Con estas válvulas y con los músculos. Cada que nosotros movemos nuestras piernas, los músculos aprietan las venas profundas e impulsan la sangre nuevamente hacia arriba. Pero cuando las venas se empiezan a congestionar, entonces imagínense que son como un globo. Mientras más yo lleno ese globo, se hace más delgado y más frágil y más tenso. Entonces lo mismo pasa con las venas. Si yo permito que las venas se vayan llenando mucho de sangre, pues se van haciendo más débiles, más delgadas y se van poniendo más tensas. Entonces, si en algún momento yo vacío ese globo, ya nunca va a regresar a estar como un globo nuevo, siempre va a quedar aguadito. Y esos son las varices. Son venas que se llenaron mucho, que se enfermaron sus paredes, que se dilataron y ya nunca van a volver a ser venas sanas. Entonces, como pueden ver, empiezan con cambios estructurales, se empiezan a hacer tortuosas, las válvulas se rompen y ahora la sangre ya no sube. Como estas válvulas están rotas, ahora quedan como una especie de puerta de cantina, donde la sangre viene por las venas profundas y ahora en vez de recibir la sangre de la piel, la regresan hacia allá. Entonces llega la sangre hasta la ingle y en vez de subir al corazón, va de vuelta hacia el tobillo. Y esto es lo que eventualmente va a provocar el desarrollo de estas lesiones. Y como pueden ver en esta imagen, pues se ven unas venas saltadas en el trayecto que va correspondiente a la vena safena mayor y en el tobillo vemos ya una presencia de manchas que son los primeros datos que nos indican que esta persona, si no se atiende en este momento, pues durante el futuro próximo podrá evolucionar, progresar y desarrollar eventualmente una úlcera varicosa. Bien, perdón.
Ahí estamos. Entonces, la enfermedad va por fases. Si ponemos la anterior tantito, la enfermedad va por fases. Primero salen las arañitas y las venas, perdón, ¿sí sirve este o no sirve este? ¿Sí? Entonces, a ver, es que como yo no veo las pantallas, a ver, ¿se podrá que una pantalla se voltee para yo ver o que me den micrófono? Gracias. Bien, entonces, primero empiezan las arañitas, después de las arañas y de las más moraditas que le decimos reticulares, empiezan estas otras venas que les llamamos ya las venas varicosas como tal. Después de las venas varicosas sigue el edema, después del edema sigue la mancha y posterior a este inicio de mancha viene entonces ya estas manchas, ahora sí, que son mucho más oscuras y se vienen con algo que le llamamos lipodermatoesclerosis. Lipograsa, dermatopiel, esclerosis, inflamación. Entonces, inflamación de la grasa y de la piel, que eventualmente es tanta la inflamación que van a provocar destrucción de la misma. Y podemos ver, por ejemplo, con algunos estudios de termografía, cómo incluso vemos esa zona de la pierna donde está más caliente, ya que es donde se está regresando completamente este reflujo venoso. Y entonces vemos que para poder diagnosticarlo, lo ideal es un ultrasonido. Este ultrasonido nosotros normalmente ya lo hacemos en el consultorio. ¿Y por qué lo hacemos en el consultorio? Porque la realidad es que no siempre en todos los gabinetes de radiología están muy familiarizados con hacer un ultrasonido venoso a fondo. Entonces, pues ya el cirujano vascular se ha adueñado un poco del ultrasonido en la patología vascular. Es el estándar de oro porque nos permite ver todo tipo de enfermedades, si esto es por obstrucción o si es por reflujo, y nos permite evaluar todos los sistemas, tanto el superficial como el profundo. Pero entender muy bien que ya una vez que diagnosticamos la enfermedad venosa, vamos a tener que empezar a tratar a nuestros pacientes. Y antes de meterme ya de lleno a lo que son las úlceras, me gustaría siempre hablar de esta parte que le llamamos las medidas de higiene venosa. Y siempre que hablamos de enfermedad debemos de hablar de las medidas de higiene. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es muy mecánica. Si mi sangre está atrapada en los pies y yo necesito que suba, pues una pastilla no me va a hacer que la sangre suba. Yo voy a necesitar medidas mecánicas para que nos ayuden a que realmente pueda haber un buen drenaje. Y dentro de estas medidas mecánicas son algunas que son las principales. El uso de calcetines o de medias de compresión para que funcionen como una bomba de agua que estén haciendo que la sangre circule y suba todo el tiempo. Los cambios de posición, porque si a mí me dejan aquí parado 4 o 6 horas, pues evidentemente aunque traiga mis medias, la gravedad me va a terminar ganando. Intentar hacer descansos con piernas elevadas para vencer a la gravedad y estar entonces cambiando estas presiones hidrostáticas y evidentemente pues el ejercicio diario, usar un buen calzado, a las mujeres no traer tacones todo el día y mantener siempre un buen peso. Y existen efectivamente algunos medicamentos que pueden ayudarnos, como los más frecuentes que ya están en las guías, que conocemos como la diosminesperidina, la sulodexida, el Ruscus, el dovecilato de calcio. Todos ellos son medicamentos que son útiles y que realmente podemos echar mano. ¿Cuál les recomiendo personalmente? A mí me gusta de la diosmina, la que es MPFF, que es una diosmina más purificada, más micronizada y más potente, y la sulodexida. Los demás tienen alguna función, pero realmente ya para manejo de enfermedad un poco más avanzada, estos dos son los que principalmente nos gusta utilizar más. Y para quien se pregunte cómo se ven unas varices, pues más o menos las vemos así. Entonces vean cómo son unas venas completamente dilatadas, adelgazadas, inflamadas, tensas, pero evidentemente pues esto es lo que queremos evitar. Nosotros lo que queremos es abrir lo menos posible y hacer la cirugía por mínima invasión en lo más que se pueda. Entonces vamos a presentar algunos casos para que más o menos vean qué es una úlcera varicosa y entiendan por qué es importante tratarla a tiempo. Esta es una cirugía que hacemos con láser. Si pueden ver, estamos sosteniendo por ahí una pequeña fibra blanca y estamos todo el tiempo viendo con el ultrasonido. Entonces es una imagen que se está viendo en vivo. Y más o menos para que entiendan lo que hacemos es esto.
nosotros pinchamos con un mismo introductor con el que se pone la solución en el brazo, pinchamos la vena y vamos navegando por dentro de ella hasta llegar a donde está el origen del problema, que ya lo identificamos nosotros con nuestro ultrasonido. Y entonces, mientras vamos nosotros viendo con este ultrasonido, lo que hace el láser es que va quemando la vena. Y de esta forma la oblitera o la ablaciona, y eventualmente lo que va a terminar pasando es que la vena va a entrar en un estado de cicatrización. Entonces se va a cicatrizar completamente, se va a esclerosar completamente y esta vena va a ocluirse y dejar de funcionar. Pero recordemos que es una vena superficial. Por eso las podemos quitar sin mayor problemas. Una vena safena normalmente lleva un 4 a 6% del porcentaje total de la sangre que drena de las piernas hacia el corazón. Entonces, si nosotros tenemos un sistema venoso profundo que está permeable y competente, podemos quitar cualquier vena superficial que quieran, no va a haber mayor problema. Y entonces les presento por aquí un caso donde es la imagen de la paciente que vimos hace ratito, con una piel que ya está bastante dañada y, como pueden ver en el ultrasonido, unas venas muy grandes, muy crecidas. Esta vena mide 1.7 centímetros cuando normalmente debería medir medio centímetro. Vemos que cuando ponemos color y cuando ponemos un Doppler espectral ya tenemos reflujo. Entonces esto es lo que nosotros normalmente hacemos en la consulta, este ultrasonido donde nos vamos desde la ingle hasta el tobillo viendo cada segmento de la vena. Y hacemos algo así, que le llamamos un mapeo venoso. Entonces, con este mapeo venoso nosotros hacemos nuestro plan de cirugía y aprendemos exactamente en cada persona dónde están sus venas, cuál es el camino que toman, desde dónde están enfermas, para poder entonces hacer una planeación más apropiada. Entonces, aquí vemos, ya me adelanté. A ver ahí. Bueno, no corrió el video, pero no se preocupen. Entonces aquí vemos el resultado de esta paciente a una semana. Como pueden ver, el resultado, pues fuera de un poco de moretón, es bastante bueno. Después vemos su resultado a un mes y cómo ya pues prácticamente todas estas venas se pudieron retirar de forma sencilla, sin mucha cicatriz, sin mucha inflamación, y es una persona que puede regresar a sus actividades prácticamente en 1 a 2 semanas, está haciendo su vida normal. Pero lo más importante es que, si vieron las imágenes anteriores, las varices llegan directamente a la mancha, a la piel lastimada. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Buscamos que toda esa sangre que está teniendo reflujo justo hacia la lesión, pues tenga nuevamente un drenaje adecuado, deje descansar esta zona de la piel y que poco a poco esto pueda ir cicatrizando. Tal vez no lo puedan ver muy bien desde su asiento, pero realmente la mancha en un periodo de un mes disminuyó casi un 40%. Y tenemos casos que son un poquito más extremos. Este, por ejemplo, es un caso de una úlcera varicosa de una paciente que vive en Lázaro Cárdenas y llevaba 35 años con las úlceras y nunca había ido a atendérselas. Entonces, pues misma historia. A este paciente le hacemos un ultrasonido, hacemos un mapa, pero con ella decidimos utilizar una técnica distinta, que es un pegamento médico. Entonces, esto es lo más nuevo. El láser es una buena técnica, pero quema. Entonces, como quema, puede provocar algunos efectos adversos como perforación venosa, hematoma, dolor, equimosis, y esto ya no quema. Lo que hace es que nada más rellena la vena con un pegamento. Entonces, cuando tomamos estos casos en etapas iniciales, es completamente ambulatoria e incluso lo hacemos sin necesidad de anestesia. Bien, entonces a las 4 semanas este fue el resultado en esta misma paciente y en aproximadamente julio, agosto, septiembre, 5 meses, pues prácticamente ya las 2 úlceras cerradas. Entonces esto es muy importante porque nos hace ver que si nosotros resolvemos el reflujo, la úlcera mejora. Pero si se fijan, pongo al lado lo que les decía de las medidas de higiene venosa. Con la cirugía por sí sola puede mejorar, pero siempre cuando hablamos de varices necesitamos de todo el tratamiento. Terapia de compresión, terapia farmacológica, manejo por una clínica de heridas y servicio de nutrición.
porque si no atacamos esto desde todos los ángulos, pues va a ser mucho más complejo que pueda lograr el cierre. ¿Y qué es este pegamento? Pues más o menos es y la misma técnica, entramos por el tobillo, vamos navegando por dentro de la vena hasta llegar a 5 centímetros de donde inicia el problema, y lo que vamos entonces haciendo es presionamos con el ultrasonido y vamos liberando pegamento por dentro de la vena para que este pegamento la vaya sellando. Entonces liberamos nuestro pegamento, vamos recorriendo el catéter, hacemos una compresión manual y de esta forma, después de más o menos unos 3 minutos, el pegamento se solidifica y la vena queda completamente cerrada, completamente sellada, y el resultado a largo plazo da menos dolor y una recuperación un poco más rápida. Existen otras técnicas, todavía hacemos cirugía abierta en algunos casos, vieron ya algunas fotos. Existe también otras formas de hacer ablaciones que no es el láser, sino la radiofrecuencia, pero en términos generales esto es lo que buscamos. Buscamos tomar a los pacientes en unas etapas donde se observa en el tobillo tiene una gran cantidad de venas, tiene al centro una mancha café, y entonces lo que queremos hacer es tomar estos pacientes a tiempo, antes de que desarrollen la úlcera, para poder evitarla. Y una vez que nosotros detectamos esto y ofrecemos un tratamiento adecuado, realmente la evolución es muy buena en los pacientes. Fíjense cómo esta paciente se operó de un láser y prácticamente en un mes, 10 días, la úlcera estaba completamente cerrada. Entonces, la referencia temprana, muy importante en la úlcera varicosa, pero es más importante aún en la enfermedad arterial. A ver así, como nos le gusta a un gobernante nuestro a mano alzada, ¿quién cree que es más riesgoso? ¿La enfermedad de venas? ¿Alguien cree que es más riesgosa la enfermedad de venas que la de arterias? No, ¿verdad? ¿Quién cree que es la de arterias? Pues todos, ¿no? Entonces, realmente ya lo sabemos. La enfermedad arterial es mucho más riesgosa. ¿Por qué? Porque la enfermedad arterial sí puede dar pérdida, sí puede dar muerte. En cambio, la enfermedad venosa afecta calidad de vida, afecta funcionalidad. Pero nadie pierde una pierna por una úlcera varicosa. A nadie lo amputan por unas varices, pero sí por una enfermedad en las arterias o por un pie diabético. Entonces vamos a entender que la enfermedad en las arterias también tiene una amplia gama de situaciones que se pueden presentar. Puede venirse la famosa ateroesclerosis, que es la acumulación de calcio en la luz de la arteria y en la capa media de la arteria, que van a ir provocando una estenosis. Podemos tener también la calcificación de la capa media de la arteria, que va produciendo un músculo más duro, más rígido, que ya no late, y tenemos también la presencia de coágulos en las arterias. Entonces, importante también pues aprender que no todo es aterosclerosis y que hay algunas otras causas de enfermedad arterial. ¿Cómo se imaginan que se presenta la aterosclerosis o la calcificación de la media? Pues es algo crónico. Si esto es algo que el paciente lleva trayendo ya desde hace varios años, pues seguramente es una enfermedad ateromatosa o una calcificación del músculo. Pero si esto es algo súbito, si el paciente dice, yo ayer tenía mis piernas perfectas y hoy amanecí con mi pierna izquierda pálida, fría, dolorosa, pues entonces eso es un coágulo. Y un coágulo en las arterias es una emergencia. Todos hemos escuchado del infarto. ¿Qué es el infarto? Es una hipoperfusión. ¿Por qué? Por una obstrucción. Entonces, el infarto no es nada más en el corazón o no es nada más en el cerebro, también es en los intestinos, también es en los brazos, también pasa en las piernas. Entonces, nosotros si empezamos a identificar que estos cambios en los síntomas son rápidos, tenemos aproximadamente de 4 a 6 horas para poder atender a este paciente sin que tenga daño irreversible. Bien, y aquí pues un diagrama de las dos fisiopatologías, no me voy a meter mucho en esto, simplemente recordar que tenemos la vía de la aterosclerosis que nos va a producir estenosis y obstrucción y disminución en la luz del vaso, y tenemos después la calcificación de la media, que esta normalmente en los libros de estudiante de medicina no la encontramos tanto, pero la calcificación de la media es la que hoy en día es la más prevalente. Es decir, es más probable encontrar a alguien, al menos en México, con calcificación de la media que con aterosclerosis. ¿Por qué? Porque la calcificación de la media la da la diabetes.
Entonces, como en México la diabetes es muy prevalente, casi la mayoría de los pacientes que encontramos es así. Entonces, son unas arterias muy difíciles de manejar porque si se fijan, también la luz se reduce, pero la arteria se engruesa completamente, ya no late y aunque la podamos revascularizar, muchas veces ya la arteria no da lo suficiente para poder reperfundir. Y entonces estas calcificaciones son muy evidentes, incluso seguramente alguien ha puesto atención y las ha visto ya en una radiografía. Y cuando nosotros vemos entonces estas líneas blancas entre los dedos, ¿sí? Estas de acá, entre los dedos, en la planta del pie, en el dorso del pie, pues claramente vemos que estas arterias son unas arterias ya calcificadas. Evidentemente, si nosotros intentamos tocar los pulsos, pues difícilmente los vamos a sentir. Entonces, todo paciente con factores de riesgo, nuestro paso número 1 es ir a sentir los pulsos. ¿Y por qué es importante? Porque esta es una enfermedad malísima. Y cuando hablamos de mala es porque es una enfermedad que es muy prevalente, es decir, afecta a muchas personas, pero lo peor, que es muy mortal. Es una enfermedad que se compara siempre con el cáncer y que incluso se dice que si fuera cáncer sería de los peores cánceres que habría. Lo comparan con cáncer de páncreas y lo comparan con cáncer pulmonar. Entonces, espero que hoy les cambie un poco la noción de lo que es una herida por enfermedad arterial, por pie diabético, porque es una situación de alta gravedad. Cuando nosotros identificamos un paciente que ya de forma espontánea se le puso un dedito negro, 2 deditos, que ya está sufriendo, que ya tiene un infarto crónico en la pierna, podemos hablar que esa persona en los próximos 5 años tiene 50% de riesgo de muerte y 60% de riesgo de pérdida de la pierna. Entonces, realmente son números muy devastadores, por lo que este tipo de espacios y charlas son importantísimos para poder transmitir nosotros esta información a ustedes y que empiecen a aprender a identificar más a tiempo estos pacientes. Hablábamos de cómo se encuentran, pero lo quiero volver a mencionar. Pies fríos, pies pálidos, se pierde el vello en la pierna, se engruesan las uñas, la piel se pone reseca y podemos ver pues, que ya empieza la cianosis, la gangrena o la necrosis. Y para evaluarla normalmente tenemos diferentes sistemas. Por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es lo que le llamamos el índice tobillo-brazo, donde nosotros con este tipo de ultrasonidos escuchamos el flujo de la arteria o el latido de la arteria y así como tomamos la presión donde cuando dejamos de escuchar en el estetoscopio es nuestra marca, pues esto es igual. Cuando dejamos de escuchar con el ultrasonido, esa es nuestra marca que nos indica la presión. ¿Y qué es lo normal? Que la presión de nuestros pies sea similar a la presión de nuestros brazos. Entonces, si yo divido la presión de los pies entre la presión del brazo, voy a obtener lo que le decimos un índice tobillo-brazo. Y lo normal es que esto sea igual, de 1 o de 0.9. Cuando lo encontramos más abajo, entonces nos habla que las arterias ya están enfermas. Y mientras más bajo, pues más grave. No es lo mismo tener una persona que tenga un índice de 0.8 que tener una persona que tenga un índice de 0.2. Evidentemente va a ser más grave. Pero el tema está también en que les decía, bueno, a ver si se escucha un poquito, pero creo que no teníamos activado el audio. Y les decía que muchas veces entonces estas arterias están calcificadas. Entonces, si una arteria está calcificada y yo le quiero tomar la presión, no voy a poder hacerlo. Y para eso entonces tenemos herramientas ya un poquito más especializadas como la medición de la presión del primer dedo, donde pues su nombre lo dice, es medir la presión del primer dedo y nos hace entender una forma más específica la hemodinámica del pie y saber con un poco más de precisión cuáles son las arterias que están afectadas y cuál es nuestro vaso objetivo en la revascularización. Y aquí les dejo entonces una foto de una arteria durante una amputación para que vean cómo se ve completamente la placa de ateroma ahí en el centro del vaso, completamente amarillo, duro, denso. Entonces, si tenemos este tipo de arterias, difícilmente les vamos a poder hacer un bypass o les vamos a poder hacer un cateterismo y abrirlas. Entonces, nuevamente tomar de forma temprana esto, mejor. Ahí estamos. Y entonces, ¿qué podemos hacer para cuando tenemos ya una oclusión en las arterias? Le llamamos revascularización.
Si la vasculatura está afectada, yo voy a revascularizar. ¿Cómo lo hacemos? Dos técnicas principales. La primera que hacemos es un bypass o un puente o una derivación, donde si yo tengo un segmento de mi arteria que está enfermo, entonces voy a hacer un puente que lo brinque para que tome un nuevo camino, una nueva vía y la sangre nuevamente pueda llegar a nuestro pie, o puedo hacerlo mediante un cateterismo donde por dentro de la arteria yo voy a pasar un balón, lo voy a inflar y voy a abrir nuevamente la circulación. Más o menos así lo vemos. Este es un injerto que hacemos con la vena. Entonces, si mi pierna izquierda, por ejemplo, tiene una arteria tapada, yo saco la vena safena de la pierna derecha, la invierto para darle dirección a las válvulas y entonces hago ya este puente. Y este puente, pues tal cual, eso es lo que hace. Agarra un nuevo camino la sangre para poder llegar nuevamente a los pies. Si el paciente no, este es lo mejor, ¿sí? De todas las técnicas, el bypass con una vena propia es el que mejores resultados da, ¿sí? Después lo podemos hacer también con injertos de plástico cuando tenemos una emergencia, alguna hemorragia. Cuando un paciente no tiene una buena vena, podemos hacer estos puentes con plástico. El plástico hoy en día viene siendo la que menos utilizamos porque se infecta más y se tapa un poquito más rápido. Pero la otra alternativa pues, que tenemos es la cirugía endovascular. Esta se hace en sala de hemodinamia, es un proceso de mínima invasión donde nosotros nada más puncionamos una arteria en la ingle y desde adentro del vaso vamos haciendo todo el trabajo. También lleva un poquito de sangrado, no se crean, pero tenemos dos herramientas principales. Una son los balones, entonces vemos ahí completamente cómo viene la arteria, se pierde su paso del medio de contraste y abajo nuevamente vemos dónde recanaliza esta arteria. Entonces ahí ¿qué hacemos? Pasamos la lesión, la cruzamos con una guía, avanzamos un balón y lo abrimos adentro de la arteria para crear un nuevo camino. O lo podemos hacer mediante stents, que es una malla de metal para placas que están muy duras, pues lo utilizamos. Hoy en día el stent, yo sé que muchos siempre cuando nos dicen cateterismo pensamos en stent, pero hoy en día el stent está ya casi por quedar en desuso. Mientras menos material externo dejemos en el cuerpo, mejor. Entonces hoy en día nos hemos cambiado un poco por dispositivos que hacen aterectomía, es decir, van comiéndose esta placa de ateroma, la van destruyendo con balones que tienen medicamento, que relajan el endotelio, activan el óxido nítrico y eventualmente nos dan menos reestenosis y menor número de reintervenciones. ¿En quién se decide el cateterismo y en quién se decide la cirugía abierta? Habitualmente una cirugía abierta es para una persona que todavía tiene una buena expectativa de vida. Esa persona de 60, 65, 70 años, que todavía camina, que todavía es independiente, que todavía hace su vida normal, mejor le hacemos un puente porque dura más años. Pero aquel paciente con riesgo cardiovascular elevado, que ya no tiene tal vez tanta expectativa de vida, que ya tiene una edad más avanzada, habitualmente en ellos nos vamos con el cateterismo. Y entonces, pues ahora sí ya hablamos de úlceras arteriales. Se fijan que son completamente diferentes a las venosas. La úlcera venosa es una úlcera que está por arriba del tobillo, que normalmente va por dentro, que son unas heridas muy homogéneas, los bordes son muy nítidos, son muy claros y el color es vivo. Normalmente una úlcera varicosa se ve vivo. Y en cambio una úlcera arterial pues vemos que es completamente distinto. Son lesiones que están lejanas, distales, que su característica es la isquemia, la gangrena, la necrosis, entonces difíciles de confundir, pero aún así pasa. Y por ejemplo aquí tenemos un paciente que tenía una oclusión desde arriba, desde la bifurcación de la aorta en la arteria ilíaca, se hace una cirugía que le llamamos de kissing balón y entonces vemos cómo posterior a la colocación de los stents tenemos ya un flujo apropiado que llega prácticamente hasta la planta del pie y hasta el dorso del pie, entonces asegurando un buen flujo al arco de nuestro pie, pues ya vamos a encontrar una mejor evolución. Y, por ejemplo, ese paciente, pues más o menos al mes ya había limitado su gangrena y a los 2 o 3 meses, no recuerdo exactamente cuándo fue esto, cayó en algo que le llamamos una autoamputación.
Entonces realmente el paciente entra en proceso de momificación, las falanges se caen solitas, no hay que cortar nada, porque recuerden que mientras más nosotros metemos un bisturí o una tijera en este tipo de pies, menos beneficio les estamos dando. Si es un paciente con isquemia y nosotros vamos y hacemos un corte, realmente no va a mejorar. Y pues acá otro caso donde vemos también una isquemia de un dedo, vemos completamente una obstrucción en el paso del flujo de sangre, vemos ahí cómo ya estamos inflando nuestro balón adentro de la arteria y después encontramos pues ya tenemos un flujo de sangre apropiado hasta nuestro pie y vemos más o menos después de 3 meses del tratamiento cómo ya la herida ha mejorado completamente. Bien, y este mensaje siempre me gusta dejarlo antes de cerrar estas charlas, que es siempre luchar por una extremidad. Aunque nosotros veamos pies de este tipo, donde cuando empiecen ya sus prácticas clínicas van a ver que muchos médicos cuando ven este tipo de pies, lo primero que piensan es en una amputación. Realmente tenemos todavía muchas herramientas que podemos hacer para este tipo de casos. Entonces, misma situación. Tenemos ahí una obstrucción del flujo de sangre a nivel de la arteria poplitea y de las arterias tibiales. Después vamos pasando nuestro balón que va haciendo las dilataciones apropiadas y pertinentes. Vemos ya el balón hasta los vasos tibiales y entonces posterior a una adecuada desbridación y a una terapia apropiada de la herida, pues vemos que un pie que probablemente hubiera sido amputado logra una adecuada cicatrización. A este paciente se manda a rehabilitación, se manda a utilizar un buen calzado y puede regresar a hacer su vida laboral de forma normal. E incluso en casos más afectados donde ya no es nada más la isquemia, sino también se agrega la infección, pues es la misma situación. Nosotros podemos identificar la oclusión en la arteria tibial posterior de este paciente, someterlo entonces a una revascularización, hacer una desbridación apropiada y con el adecuado tratamiento podemos ir cicatrizando esta herida hasta que nuevamente tengamos un pie completamente funcional. Y por último, pues está la enfermedad mixta. Es decir, hay algunos pacientes que vienen con una úlcera que claramente es venosa porque está arriba del tobillo, está por la parte de adentro de la pierna, pero si observan estas úlceras no se ven iguales. Estas son unas úlceras que se ven secas, que se ven pálidas. Entonces, estas úlceras secas, pálidas, pues son unas úlceras que tienen los dos componentes. Su causa fue las venas, pero como también tienen las arterias enfermas, pues es una úlcera que no va a mejorar. Entonces, a estas, ¿cuál es la prioridad? Pues siempre la prioridad va a ser la arteria. Primero revascularizar y después hacer el tratamiento de las venas. Muchas gracias por escuchar y sobre todo les dejo estas últimas fotos como mensaje. Todas estas son fotos que yo he visto en mi consultorio. No son bajadas de internet, no son de libro, no son nada de eso. Entonces, cuando les digo que muchos médicos todavía no dominan esta parte de diferenciar una arteria y una vena, aunque suene muy básico, sucede. Y este es el tipo de pacientes que desafortunadamente estamos recibiendo en la consulta. Por favor, ayúdenos a ya no estar viendo a los pacientes hasta estas etapas, ayúdenos a aprender a identificar a estos pacientes en etapas más tempranas, más iniciales y a convencerlos de recibir un tratamiento oportuno para no tener que llegar a atender este tipo de casos. Y pues les dejo por ahí mis datos de contacto, las redes sociales y para quienes les gustan los podcasts, yo soy el anfitrión del podcast de Angiología de la Sociedad Mexicana, está por ahí en Spotify, se llama Angiopodcast. Entonces si alguien está interesado en la materia y quiere escuchar ya información un poquito más compleja y más a fondo, pues con todo gusto ahí nos pueden escuchar. Muchas gracias a todos y feliz día al médico. Fuertes aplausos para el doctor Rodrigo Garza Herrera por esta charla y abrimos el micrófono para una sesión de preguntas y respuestas. Quería preguntar si habría como alguna clasificación para, pues como para saber si en el momento de que encontremos como el pie que nos enseñó, de que todavía pueda hacerse algo o ajá, como
detectarlo pues más a tiempo. Sí, de viabilidad le llamamos. Sí existen, actualmente la clasificación que utilizamos más es una clasificación que se llama Wi-Fi, como el Internet, donde evalúa tres aspectos. Evalúa la infección, perdón, la infección, el tipo de herida y la isquemia. Entonces, sumando estas tres categorías del pie diabético, nosotros ya podemos obtener un resultado. Y esta herramienta, el Wi-Fi, a diferencia de otras que a veces se escuchan para el pie diabético, como Texas, Wagner, Sanelian, esta sí es terapéutica. Entonces, el Wi-Fi nos va a decir el riesgo actual que tiene de amputación, que te lo va a poner en bajo, muy alto, y el beneficio potencial de una cirugía. E igual te lo pone muy bajo, beneficio o mucho beneficio. Y de esta forma te puedes dar una idea. Pero la recomendación es, si hay un paciente, refiérelo. O sea, porque esto es, ya no quise poner tantas diapositivas, pero esto es algo que le llamamos en medicina las oportunidades perdidas. Tal vez lo hayan escuchado en el cáncer. Pero esto de oportunidades perdidas es bien importante, porque un pie diabético que recibe atención especializada después de 7 días, su riesgo de muerte incrementa 50%. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces llega el paciente con el médico de primer contacto y empiezas un antibiótico, le empiezas curaciones, vamos a ver cómo va, a ver cómo evoluciona, y el paciente ahí pierde 3, 4 semanas. Y esas son 3, 4 semanas que son doradas para el paciente. O sea, si esas 3, 4 semanas mejor las invertimos a que vaya al especialista y se le haga una revascularización temprana, el beneficio va a ser mucho mayor. Gracias. Había por acá, ajá, doctora. Disculpe, en cuanto a lo que refirió del pegamento, ¿hay pacientes aptos para esto o es en todos? Sí, realmente es prácticamente para todos. Sí existen algunas limitaciones, que es la navegabilidad, es decir, si son venas que están excesivamente tortuosas, el dispositivo no va a poder navegar por dentro de ellas. Entonces, estos pacientes habitualmente sí se realiza una cirugía abierta. Y también tiene un diámetro límite. Normalmente la vena safena en la unión safenofemoral mide entre 4 y 5 milímetros. Entonces, cuando esto pasa de los 2 centímetros, ya se recomienda una cirugía de otro tipo. Gracias. Respecto al pegamento, ¿es de forma permanente en los pacientes o tiene algún tiempo de vida que pueda durar dentro del paciente? Es permanente. El tiempo de vida, qué bueno que hacemos esta pregunta, porque efectivamente es muy común las recurrencias en las varices. Y muy seguro alguien de aquí del auditorio ya conoce a alguien que le operaron las varices y al poco tiempo volvieron a salir. Entonces, no es que el pegamento o el láser no sean para toda la vida, es que la circulación nunca descansa. Entonces, mientras nosotros estemos vivos, las venas van a estar haciendo su trabajo. Si no las cuidamos, si no las protegemos, se van a volver a enfermar. Entonces, si yo quito una vena enferma y no cuido las otras se enferman también. Pero lo que es el pegamento, pues es algo de una vez en la vida. Se podrá enfermar otra vena o se podrá recanalizar una vena en el mismo trayecto, pero ya es como quien dice una nueva historia. Gracias. Al contrario. A ver, ahí al ladito tienes una pregunta. Buenos días. ¿Qué reacciones adversas o efectos secundarios puede tener el uso del pegamento? El pegamento es muy seguro. Normalmente la reacción principal es una reacción de tipo humoral. Entonces hay algunos pacientes que sí hacen alergia. Habitualmente lo que hacemos es dar un antihistamínico ya de forma definida por 2 semanas y con esto suele ser bastante bien tolerado. Acá adelante tenemos un par. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Muchas gracias por la ponencia, la verdad es que muy buena. Quisiera saber yo si se debe de realizar algún tipo de tamizaje en aquellos pacientes que están hospitalizados con ciertos factores de riesgo cardiovascular o incluso pues, posquirúrgicos, ¿no? También con riesgos de tromboembolismo pulmonar.
Y también me gustaría saber qué es lo que procede en aquellos pacientes donde no funciona el puente, ¿no? Porque me imagino que el puente es una opción pues terapéutica quizás de última instancia, ¿no? Por la invasión, por todo lo que se debe de realizar. Me gustaría saber pues qué procede en esos pacientes. Perfecto, gracias por las preguntas. Aquí me voy a ir por partes. La primera es una pregunta sobre tromboembolismo venoso y gracias por hacerla, porque la causa número 1 de muerte en el mundo en pacientes hospitalizados es la tromboembolia pulmonar. Entonces, si tú tienes un paciente que nadie supo qué pasó y se murió en el hospital, piensa en un coágulo en el pulmón. Existen también escalas. Por ejemplo, un paciente que va a ser sometido a cirugía, existe una escala que se llama Caprini, que esta es específica para pacientes quirúrgicos, donde dependiendo del puntaje ya nos hace las recomendaciones de manejo. Entonces, normalmente lo divide así rápido en 3, que es cirugía de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de riesgo alto. Bajo riesgo no necesitan ninguna profilaxia, con que caminen rápido, más que suficiente. Un riesgo intermedio, medias de compresión y caminata, y solamente cirugías mayores, que habitualmente es un reemplazo articular, una cirugía plástica que vaya a durar más de unas 4 horas, o resecciones tumorales amplias. En este tipo de cirugías de alto riesgo, sí se recomienda entonces la anticoagulación profiláctica, es decir, medio por kilo de peso de heparina de bajo peso molecular al día. Y pues prácticamente todo paciente que está en una cama de hospital que no camina tiene que estar anticoagulado. O sea, eso es así una regla. Si el paciente no puede anticoagularse, tiene que estar con medias. De preferencia que tenga las dos, ¿sí? Y en cuanto al puente, cuando hablamos del puente realmente no es una terapia tan final, porque si nos esperamos mucho a que sea ya lo final, efectivamente la probabilidad de que funcione es más baja. Entonces, el puente principalmente lo hacemos cuando sí sabemos que puede durar, porque hay un tema ahí importante, que es que los puentes cuando se hacen en segundo tiempo, es decir, cuando yo primero intento un cateterismo, no funcionó y digo, bueno, pues ahora le hago un puente, les va peor. Entonces, el puente se debe decidir en quien realmente sí creamos que va a funcionar el puente. Si mi puente yo tengo la sospecha que por algún factor anatómico o el paciente no camina o está postrado, no se va a mover y ese puente se va a tapar, entonces mejor optamos por la cirugía endovascular. Muchas gracias. Al contrario. Buenos días. Buenos días. Para preguntarle si de los tratamientos de la enfermedad venosa hay como estudios que indiquen repercusiones en el corazón del lado derecho más que nada. Sí, bueno, no tanto como te refieres a precarga. Realmente no. Más bien sí hay que tener precaución que un paciente que tenga insuficiencia cardíaca derecha, tengamos mucho cuidado con cómo manejamos el retorno venoso. Ahí sí. Porque si tenemos un paciente con una insuficiencia cardíaca derecha, quien tiene edema de miembros pélvicos, es como normalmente se va a presentar. Entonces, si yo no discierno muy bien entre la enfermedad venosa y la congestión cardíaca, pues mi reacción va a ser suba las piernas y póngase las medias para mejorarle lo hinchado. Y eso sí va a aumentar la precarga y sí puede desestabilizar una insuficiencia cardíaca en un paciente lábil. Pero más bien la respondería de otro modo. Recordemos que las venas también tienen endotelio. Entonces, el endotelio, recuerden que es el órgano más grande del cuerpo, el órgano, ¿sí? Entonces, es un órgano que está conectado. Si es endotelio venoso o es endotelio arterial, de todas formas reciben las señales. Entonces, si yo tengo una enfermedad venosa importante, mal cuidada, automáticamente yo voy a asumir que ese es un paciente con riesgo cardiovascular elevado. Muchas gracias. Al contrario. Por favor, doctor. Sí, muchas gracias, doctor, por compartir. A mí me hizo reflexionar sobre la familia Clostridia como indicador o factor desencadenante de amputación. No sé si está en lo cierto. ¿Sobre qué, perdón? La amputación. No, pero lo hizo... O sea, la familia Clostridia, los Clostridium que son anaeróbicos y les encanta vivir en esos medios donde no hay vascularización, ¿no? Entonces pensé en eso, a ver si nos hace favor de compartir también su experiencia.
Y en relación a la invitación que nos hace sobre, pues dice, ayúdenos a que no atendamos pacientes en esta etapa en la historia natural de la enfermedad, pues yo por eso yo les digo, colegas médicos en formación inicial, les comparto, les pido mucho que dieta y ejercicio es fundamental, ¿no? Como medicina preventiva, o más que para prevenir, sino para promocionar el estado de salud. Muchas gracias. Gracias, al contrario. Empezaré con el segundo punto y estoy completamente de acuerdo. Creo que estamos viviendo un cambio en la medicina donde el futuro está en la prevención. Y cada vez a esta generación de médicos les va a tocar más que a nosotros, cada vez estar más enfocados a la prevención que al tratamiento de las enfermedades. Y eso es algo muy bueno. Y en cuanto al manejo de la infección, pues es nuestro peor enemigo. Decimos que tenemos 3 tipos de pie diabético: el neuropático, el infeccioso y el isquémico, pero pueden venir combinados. Entonces, el binomio isquemia-infección es el peor de todos. Si tenemos un paciente con isquemia que además está infectado, ahí sí, eso es una urgencia. Ese paciente tiene que ir a hospital a recibir un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico, porque efectivamente hay muchas bacterias como el Clostridium, como la Klebsiella, como la Pseudomonas, que son muy agresivas, que avanzan muy rápido, pero que lo peor de todo es que se atacan vía hematógena. Entonces, si yo tengo un paciente con una infección, tiene isquemia, la sangre no le llega y yo le doy un antibiótico, el antibiótico nunca va a perfundir. ¿Sí? Y esa es otra de las situaciones en las que nos metemos, que se retrasa la revascularización y la infección nos gana. Entonces, nuestro enemigo número 1 es la infección. Ya con la isquemia, pues yo puedo tener, como veíamos, un pie momificado, y mientras esté estable y no esté infectado, lo podemos ir vigilando, lo podemos ir manejando. Pero si está infectado, eso se vuelve prioridad. Disculpe, en relación a los stents, ¿por qué los stents no usan antiinflamatorios en vez de usar antihistamínicos? Perdón, ¿de los stents antihistamínico? Ajá, ¿por qué en vez de usar antiinflamatorios? No, más bien, perdón. ¿Por qué se usan antiinflamatorios en vez de usar antihistamínicos en los stents? Bien. Lo que pasa es que el stent son aleaciones de metal que llevan años y años de investigación científica. Entonces, realmente, una de las características para un stent es que no produzca reacción. ¿Sí? Entonces, si un stent produce reacción alérgica, no sale al mercado. ¿Sí? Entonces, por esa parte, pues en el tema de los stents no lo pensamos tanto. Se les ha puesto medicamento al stent, que son medicamentos que se utilizaban para el cáncer, como el paclitaxel, que penetran hacia la capa media de la arteria y sí liberan antiinflamatorio, pero también se encuentran en balones, no necesariamente en stents. Entonces, actualmente se tiene este concepto que es leave nothing behind, es decir, no dejes nada atrás, y por eso ya no ponemos tanto stent, porque al final el stent sí provoca inflamación en la arteria, y esa inflamación va a provocar que con el paso del tiempo la placa de ateroma progrese y haya una reestenosis intra-stent. Entonces, por eso hoy en día preferimos destruir la placa de ateroma con los dispositivos de aterectomía y utilizar un balón medicado para que no dejemos ya nada en la arteria. ¿En cuánto se usa el stent? Se usa el stent cuando alguna arteria se rompe un poco con el balón, entonces ponemos una férula para protegerla, o cuando es una placa de ateroma tan dura que el balón no la pudo abrir, entonces ahí a veces ponemos el stent. Pero ya hoy en día se usa realmente de forma muy seleccionada. Gracias. En el caso del uso del globo, ¿cuál es la fiabilidad que tiene a comparación del stent? O sea, como ahorita lo mencionaba. ¿Cuál es la qué, perdón? La fiabilidad que tiene el globo a comparación del stent. Bien, la permeabilidad más o menos es, con una vena en un puente, más o menos es una permeabilidad de 70% a 5 años. Con un balón medicado, aproximadamente 60-65%. Con un balón
sin medicamento o un stent sin medicamento, aproximadamente 45% a 5 años. Por favor, pues aquí con este mismo. Gracias, doctor. Excelente conferencia, muy clara. Además, una excelente participación de los alumnos. Yo siempre les digo que antes de aplaudir, primero hagan una pregunta crítica, y creo que ha habido muchas preguntas, como pocas veces, y eso lo llena uno mucho. Quería yo comentar que un panorama interesante es la prevención, y en cardiología lo que he insistido yo cuando veo con mis alumnos es que si es diabético hipertenso y tiene factores de riesgo, pues hay que hacer una prevención primaria con detección asintomática de pacientes que tienen riesgo con el índice tobillo-brazo, con la retinopatía, Katie Flack, con un ultrasonido de carótida, con un electrocardiograma y con una detección de creatinina en orina, depuración de creatinina, y con esto sabemos a tiempo prematuro las posibilidades que tenemos de modificar al paciente. No sé si estoy de acuerdo. Creo que más que nada es reforzar esta parte y empezar con lo básico, porque muchas veces pensamos primero en el índice tobillo-brazo y ni siquiera le sentimos los pulsos, ¿no? Entonces, la realidad es que ¿cuántos de aquí van a tener acceso a un ultrasonido portátil? Muy pocos. A menos que lo compremos o que lleguemos a un centro donde se vea de forma habitual, muy poco. Entonces, ¿qué podemos sí hacer? Algo que está ahora sí en nuestras manos, pues nuestros dedos, ¿sí? Entonces, todo paciente, sentir los pulsos de los pies, sentir los pulsos, escucharlo con el estetoscopio y vámonos a la clínica básica. Ya de ahí partimos. Si es un paciente que efectivamente no lleva los cuidados, le dimos medicamento y no se lo toma, le pedimos que bajara de peso y no lo baja, pues entonces ahí sí, ¿sabes qué? Vámonos con los estudios de gabinete adicionales. Había una pregunta por acá y no sé cómo vayamos de tiempo. ¿Qué tal? Buen día. Se menciona que de los factores de riesgo pues es el sedentarismo y así, pero por ejemplo he visto insuficiencia venosa o el edema venoso, pero en atletas de alto rendimiento, que son todo lo contrario a sedentarismo. Ahí que procede en ese tipo de casos. Pero sí, el sedentarismo es parte de los factores de riesgo, pero principalmente es la actividad. Entonces, ¿qué pasa con un atleta de alto rendimiento? Está todo el tiempo en actividad y está sobrecargando la demanda de oxígeno de sus músculos. Se dice que por cada hora efectiva de ejercicio, la cantidad de sangre que tiene que drenar el sistema venoso de las piernas aumenta 500 veces. Entonces, si este atleta no está metiendo en su rutina de ejercicio drenaje venoso, se van a congestionar sus venas porque les está exigiendo demasiado. Y hay otra parte muy importante en los atletas, que muchos de ellos tienen las venas completamente saltadas, pero quien más fácil nos viene a la mente es el mamey del gym, que tiene así las venas de los brazos súper saltadas. No son varices, simplemente son venas crecidas, pero no son venas varicosas. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los ciclistas o con los maratonistas, que tienen las venas de las piernas muy saltadas. Entonces hay que ver si realmente esas son venas que están enfermas o si son simplemente venas que están cargadas. Y en eso, ¿cómo puedo diferenciar entre la que está saltada y la que está enferma? Lo habitual es que son lineales. Entonces, una vena sana es una vena que va completamente lineal. Pero si es una vena que va tortuosa, ahí es cuando ya sospechamos. Y la mejor forma, pues el ultrasonido. Por eso decía que nosotros lo tenemos ahí en la consulta, ¿no? A nosotros nos llega un paciente con unas venas saltadas, pues agarro el ultrasonido y ahí mismo lo veo y ya le digo, ¿sabes qué? Si son sanas o no son sanas y nos quitamos de la duda. Gracias. Al contrario.